Lo dijo él. A primera hora. Y yo quiero hacer un llamado de atención a los que están pendientes de la serenata de Quito, a los que están escandalizados de lo que pasó en el Museo de la Ciudad, sin por lo menos revisar un poquito la historia, googlear al menos, están escandalizados. Aquí en este país no se entiende lo que significan las representaciones culturales y que podemos no estar de acuerdo, pero hay que investigar a qué se refieren. Pero bueno, escandalizados por eso. El tema lo quieren trasladar incluso hasta la Asamblea Nacional. Y así. O sea, las discusiones son completamente epidérmicas en este país. Para toda esta gente que esté escandalizada por la serenata, la ruptura entre el alcalde y el presidente, o por el uso de un templo desacralizado para una representación cultural, yo les invito a que se escandalicen por lo realmente importante. Ya, déjense de tonteras, déjense de estupideces, ¿ya? Y a ver si se escandalizan de lo realmente importante. Póngame la primera fotografía, Diego. ¿Qué les parece si se escandalizan de esta fotografía? De una madre humilde, de una zona de la Amazonía ecuatoriana, golpeada por el abandono estatal, porque no es la primera vez que hablamos de Taisha en la provincia de Morona, Santiago. Ya hablamos hace meses sobre lo que pasó con los casos de leptospirosis, que aquí en este espacio lo abordamos. Y cómo una enfermedad que puede ser tratada adecuadamente, que además tiene un origen en complicaciones sanitarias, pero que puede ser tratada, termina siendo mortal por la ausencia del Estado, en un sector en donde hay un abandono del Estado. Si esta fotografía no les conmueve, de verdad estamos en la lona. En serio. Este país está en la lona. Si esta fotografía que estoy presentando, y que saben que el primero que posteó y que nos hizo conocer sobre lo que pasó en Taisha es el colega Cristian Sánchez Mendieta de Diario El Mercurio. Cristian ha tenido la sensibilidad periodística y humana de seguir de cerca lo que pasa en Morona, Santiago. Y gracias a Cristian Sánchez Mendieta, a quien le saludo y le envío mi respeto profundo y mi admiración, es que sabemos lo que pasa en Taisha. Esta es probablemente la imagen más conmovedora de los últimos tiempos, que seguramente habrá gente que se burlará, porque tenemos de todo, ¿no? En este país. Gente que se burla del drama de los que menos tienen. Gente que se burla de las carencias que sufre mucha gente. Gente que cree que desde su posición económica, política, desde su zona de confort, pueden decir cualquier estupidez. A esa gente le invito a que reflexionen sobre esa fotografía y póngala de nuevo, Diego. Ponga de nuevo esa misma fotografía. Esa fotografía tiene que ser parte, ¿ya? Tiene que ser parte de lo que estamos viviendo hoy en el Ecuador. Esto es lo que estamos viviendo en el Ecuador. Y tiene que ser parte de toda nuestra atención, audiencia. Esta fotografía refleja la infamia, refleja el abandono, refleja la desolación, refleja el dolor de lo que mucha gente vive en este país y sobre la que hay sectores políticos, económicos, mediáticos que se niegan a ver y se niegan a reconocer. Porque creen que cuando uno hace estas críticas, ¡ay! Uno se está oponiendo al gobierno, uno le está haciendo el juego a la oposición. No, este es un llamado de atención al gobierno. ¿Por qué al gobierno? Ayer alguien me decía, ¡ay! Que solo le criticas a Noboa. Pero, entonces, ¿a quién le voy a criticar? Pues si el presidente Noboa es el que gobierna. Como antes fue Lazo, como antes fue Moreno, como antes fue Correa, como mañana el que venga. Que se entienda esto. Estas cosas no pueden quedar impunes. Póngame la siguiente fotografía, Diego, por favor. De la caja. Aquí tenemos otra imagen de algo que debería provocarnos vergüenza como país. Una caja con el letrero "Trátese con cuidado". ¿Saben qué había en esa caja? El cuerpo inerte de una niña que falleció por la picadura de un alacrán. Le leía yo ayer al doctor Esteban Ortiz que explicaba el tema de la picadura.
entiendo que hay unas cuestiones médicas, que no tenemos acá vacuna, que no tenemos suero. Yo no conozco bien los temas médicos, leí al doctor Esteban Ortiz, pero me voy a alejar de eso. Es el trato indigno que recibe el cuerpo inerte de una niña que es entregada en una caja a su madre en una zona abandonada de la región amazónica. Póngame la siguiente. Y miren ustedes esta otra fotografía que también se difundió el día de ayer. Cargando la caja con la madre atrás. Pónganse un segundito nomás en los zapatos de esa madre. Un segundo en los zapatos de esa madre. Porque es fácil decir cualquier estupidez desde la zona de confort. Entonces, como digo, esto publicó Cristian en su cuenta de ex. Póngame el post de Cristian Sánchez Mendieta, por favor. Que es el siguiente. Una bebé de 1 mes y 3 días de la comunidad Achuar de Caiptach, en Taisha, Morona, Santiago, murió en el Hospital General de Macas. Allí el personal entregó a su madre el cuerpo de la niña en una caja de cartón. El reporte de diario El Mercurio, donde elabora Cristian. Dirigentes de las comunidades Achuar en Taisha, Morona, Santiago solicitaron al Ministerio de Salud Pública que mejore los protocolos para la entrega de cadáveres. Ellos informaron que el pasado 29 de noviembre, una bebé de 1 mes y 3 días de nacida de la comunidad Achuar de Caiptach fue evacuada hasta el Hospital General de Macas. La pequeña falleció en este centro de salud. Ojo, ni siquiera falleció en un dispensario de Taisha, para que me digan, ay, está alejado. Fue en la capital provincial, en Macas. Allí falleció. Y su cuerpo fue entregado a sus padres en un cartón envuelto con cinta. En una fotografía se observa a la madre junto a la caja en la sala de espera que la acabamos de observar. La niña fue llevada en el cartón hasta Taisha y desde allí regresó a la comunidad para ser sepultado según las tradiciones Achuar. Mientras los dirigentes locales insisten en que el Ministerio de Salud Pública revise y humanice los protocolos del manejo de cadáveres. El municipio de Taisha donó un ataúd y ayudó con el vuelo. Luzmila Abad, asambleísta de Morona, Santiago, publicó un mensaje sobre el caso: consternación con las muertes de nuestra niñez de la ruralidad de los pueblos y nacionalidades. Asimismo, destacó la necesidad de mejorar las condiciones de los puestos de salud, así como de los hospitales de Taisha y Macas, debido a los fallecimientos de menores que continúan siendo recurrentes. Y si uno, por ejemplo, va al Google y pone Taisha y busca noticias de Taisha, uno se va a encontrar, por ejemplo, con esta indignación en Morona, Santiago. Se va a encontrar con, por ejemplo, algo que abordamos en este espacio: la muerte de niños en Taisha por leptospirosis. Vamos a encontrar la explicación que el entonces ministro de Salud Pública, Edgar Lama, planteó pues en su momento. Barreras culturales impidieron que niños reciban atención. Y así por el estilo. Y uno se va a encontrar solamente googleando, no hablando desde el sesgo o diciendo cualquier cosa que le sale del estómago a alguna gente, ¿no? Uno se va a encontrar con una serie de noticias que terminan siendo estremecedoras porque reflejan el abandono del Estado, que debe y está obligado a proveer de salud pública a los que menos tienen. Y yo por este tipo de cosas se me van a escuchar, me han escuchado antes, me escuchan ahora y me van a escuchar toda la vida. Hasta que tenga la posibilidad de elevar mi voz, me van a escuchar defender la salud pública, defender la seguridad social, que por supuesto, como todo, hay que cambiar, hay que modernizarse, hay que adaptarse a los nuevos tiempos, todo lo que ustedes quieran. Pero conceptualmente, a mí no me vengan con la cantaleta de que todo hay que privatizar. La salud pública hay que defender, sobre todo para estas personas, que son los que menos tienen. Para los más pobres de los pobres, que no tienen ni 5 ni 10 dólares para hacerse atender con el médico del barrio, como he dicho permanentemente en este espacio. Para esta gente que cometió el, entre comillas, pecado o delito de nacer o de residir en una zona rural abandonada por el Estado. A esta gente que no tiene por qué pagar los platos rotos de la insoportable polarización política que tiene este país. A esta gente que necesita que sus autoridades concentren realmente sus esfuerzos en solucionar sus acuciantes problemas,
en lugar de estar bronqueados que por la serenata, que por el uso del templo del museo de la ciudad. Esos son los temas que deberían merecer nuestra atención. Y por supuesto el repudio generalizado y explicaciones que debemos demandar por parte de las autoridades. Entonces, luego de que ocurre todo este mega escándalo, porque debería ser un escándalo, pero como en este país estamos tan polarizados y estamos en la lona, resulta que hace rato no tenemos causas comunes, pues. Aquí la polarización nos tiene divididos hasta en cosas tan elementales como lo que les acabo de presentar. Porque no debería haber un solo ecuatoriano, en un mundo ideal, no debería haber un solo ecuatoriano que justifique lo que acabamos de presentar. Que le entreguen el cadáver a una madre, el cadáver de su niña, de 1 mes y pico, en una caja de cartón. Eso es intolerable. Eso no puede ser normal. Yo me niego a normalizar aquello. Y en condiciones normales, en un mundo ideal que no tenemos, esto debería provocar que el 100% de la opinión pública de este país lo repudie. Y esto debería provocar que el gobierno se movilice. Pero lo que hicieron ayer, luego del escándalo, ojo que esto pasó el 29 de noviembre. Hoy estamos 4 de diciembre. Ayer 3 de diciembre se lo conoció y gracias a la publicación de un periodista. Entonces, como aquí son reactivos, no son proactivos, no son preventivos, ayer emiten un comunicado. Póngale el comunicado, por favor, Diego Román. Ministerio de Salud Pública toma acciones y desvincula al gerente en el hospital de Macas. El Ministerio de Salud Pública informa a la ciudadanía sobre las acciones ante la denuncia pública originada en medios de comunicación de Morona Santiago referente a la inapropiada entrega del cuerpo de una menor en el Hospital General de Macas. De manera inmediata se solicitó el inicio de un proceso de auditoría interna en esta casa de salud en cumplimiento de lo establecido por la ley. Dada la gravedad de este hecho y con base en los informes técnicos preliminares, se han dispuesto las gestiones correspondientes para la sanción al personal involucrado en esta irregularidad. El Ministerio de Salud Pública rechaza categóricamente este tipo de acciones, las cuales contravienen el sentir, misión y los principios de servicio de esta cartera de Estado. Extendemos nuestras más sentidas condolencias a la familia de la menor y ratificamos nuestro compromiso para determinar responsabilidades del hecho. Ahí, ese debió haber sido el primer párrafo del comunicado, ¿no? Primerito las condolencias. Empatía, ¿no? Primerito. La institución reforzará y garantizará el acatamiento riguroso y restricto de la normativa existente en todos los establecimientos de salud a escala nacional. Y yo pregunto, ¿este comunicado y estas decisiones se hubiesen tomado si es que el hecho que acabamos de comentar no lo hubiese presentado un periodista y un medio de comunicación? ¿O se hubieran quedado calladitos? Porque son indígenas nomás, ¿no? Son indígenas de la Amazonía. ¿Dónde también quedará Taisha? Es Taisha nomás. Es una señora nomás. Es una guagua indígena nomás. Así piensan algunitos. Para quienes mi repudio. Porque a esta sociedad y a este país le falta un mínimo de empatía. Un mínimo de empatía. Este país hace rato perdió esa empatía. Acá, por ejemplo, Javier Salgado me dice, en Taisha no hay dispensario médico. Ojo que de esto ya se habló hace meses. Pero aquí somos tan coyunturales, somos tan epidérmicos. Hace meses se habló de esto y ya se levantaron alertas sobre lo que está pasando en Taisha. Cuando pasó el caso de los niños fallecidos con leptospirosis, que fue durante varios meses, y fueron varios fallecidos, no es que fue de un día para otro, de una semana para otra, durante varios meses, y nadie les paró bola, nadie. Cuando pasó lo de los niños con leptospirosis, ya se alertó sobre las carencias de salud en Taisha, en la provincia de Morona Santiago. ¿Qué hizo el Ministerio de Salud a lo largo de estos meses? ¿Qué hizo el entonces ministro Edgar Lama? ¿Qué hizo el posterior ministro Jimmy Martin? No voy a referirme a María José Pinto porque ella recién encargaron el Ministerio de Salud y además creo que no tenemos claridad sobre si realmente la ministra está al frente del Ministerio de Salud. Perdón, la vicepresidenta está al frente del Ministerio de Salud. Yo realmente no tengo claridad. Hay una serie de inquietudes y de dudas que se han generado en las últimas horas. Esto fue advertido el día de ayer, por ejemplo, por los colegas Martín Pallares y Roberto Aguilar. Pero ¿qué hicieron los dos ministros anteriores que ya tenían conocimiento de lo que está pasando en Taisha? Entonces me dice Javier Salgado, en Taisha no hay dispensario médico. En TikTok hay un video de una odontóloga que fue asignada para hacer la rural en esa población.
Ella atiende al aire libre y duerme en una carpa. Ya lo voy a revisar y gracias por compartírmelo, Javier. Cecita Bermeo me dice, hay gente que dice que el protocolo es que la madre contrate servicios funerarios para sacar el cadáver con ataúd. No conocen ni siquiera dónde queda Taisha. A Taisha no se puede llegar vía terrestre. Qué gente, por Dios. Yo de verdad que no pierdo la capacidad de asombrarme y de decepcionarme. Pablo Coroma me comparte un documento y gracias, Pablo, por siempre abonar a enriquecer el comentario y la opinión de este periodista. Me comparte datos que se incluyeron en un informe que a mediados del año pasado varios especialistas en niños, niñas y adolescentes publicamos, me dice Pablo, sobre la situación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el Ecuador. Y por ejemplo, ¿qué dice ese informe? Ecuador en términos comparativos tiene la sexta población más grande de pueblos indígenas y la quinta más grande de afrodescendientes en América Latina. Para los que ningunean a los indígenas y a los negros, ¿no? Lean ese informe. En la distribución demográfica de pueblos y nacionalidades, el 59% reside en zonas rurales con una concentración de la población indígena de un 73,9% del total. Por las brechas de desigualdad a nivel territorial, la situación de los niños, niñas y adolescentes indígenas y afroecuatorianos de zonas rurales está marcada por mayores niveles de pobreza material y cultural. En 2020, el 53,5% de niños, niñas y adolescentes menores de 15 años en áreas rurales vivía en situación de pobreza y un 32,1% en situación de pobreza extrema. La pobreza multidimensional en pueblos indígenas y afrodescendientes es mayor, por ejemplo, en la población indígena es el 77,4%, 39% más que el porcentaje nacional, para quienes denostan a los indígenas, ¿no? Y les dicen indios de no sé cuánto, porque así los tratan. Ya. Para que se den cuenta de los niveles de pobreza en la población indígena. 39% más que el porcentaje de pobreza nacional en el área indígena. Esto incrementa las limitaciones de acceso a servicios básicos de educación, salud, agua y saneamiento. Agua y saneamiento, ¿por qué creen que se generó la crisis de leptospirosis en Taisha? ¿Y qué pasa con el acceso a la salud y qué pasa con el acceso a la educación? Ah, me dice el flaco conoce Morona Santiago, él es casi macabeo también, o sea, de Macas, por su señora, por la Ibis, ¿no? Me dice que sí se puede llegar a Taisha, son 95 kilómetros desde Macas, aunque hay full comunidades que ni hay cómo llegar vía terrestre desde Taisha, solo caminando. Gracias, flaquito, por ese dato. Ronald Antón, que está en sintonía, le envío un abrazo, nos mira desde el TikTok. Gracias, Ronald, por la gentileza. Me dice, en Taisha hay otro enemigo que es la tuberculosis. Que sería bueno saber qué está haciendo el Ministerio de Salud, más allá de este comunicado desvinculando al gerente de un hospital. Ya, son reactivos, porque están haciendo sobre otras cosas, ¿no? Sobre la leptospirosis, sobre la tuberculosis que me alerta acá Ronald. ¿Qué tipo de acciones van a ejecutar frente a esta crudísima realidad? Gustavo Vázquez desde Loja me dice, de verdad lo sucedido en el hospital de Taisha no tiene palabras para describirlo, esto es inhumano, es inmoral, es asqueroso. Es la muestra clara de lo mal que está no solo el Estado, sino la sociedad, porque más allá de ideologías o hasta credos, no se puede hacer esto. Personalmente, a este mal llamado médico yo le quitaría el título y su licencia de médico por la forma del trato a la niña fallecida y a sus familiares. O sea, créanme, entregarle un cadáver en una caja de cartón, por Dios. Les juro que yo no puedo con eso. Pero esto muestra cuán mal está el sistema de salud y por ende el Estado y actual gobierno. Esta es la muestra clara de que no le importa en lo más mínimo al pueblo. Este gobierno, dice, es un comentario que hace Gustavo Vasco. Y yo me pongo a reflexionar. Estas cosas le interesan a las autoridades, más allá del comunicado del Ministerio de Salud. Porque ¿saben qué? Están pendientes, por ejemplo, ayer, ¿no? Con bombos y platillos, presentan un decreto ejecutivo. Les juro que, no sé, no.
Yo esperaría que la presidencia de la República, el señor presidente, la señora vicepresidenta de la República, las autoridades del primer nivel pongan el grito en el cielo sobre esto. Pero ¿saben qué hizo ayer la presidencia? La presidencia emite un decreto ejecutivo para identificar como grupo terrorista a la organización criminal denominada Muslim Brotherhood. ¿Alguien ha escuchado esa organización alguna vez? Yo es la primera vez, ¿no? El ignorante debo ser yo, por si acaso. Yo debo ser el ignorante. Yo nunca había escuchado esta organización. Muslim Brotherhood. Por constituir una amenaza para la población civil, el orden constituido, la soberanía e integridad del Estado. Presidente Noboa, con el respeto de siempre, pero le prometo que para los 18 millones de ecuatorianos, ahí sí voy a generalizar, es infinitamente más importante que usted se pronuncie y que levante su voz de protesta, de alerta y que disponga medidas urgentes frente a lo que acabamos de comentar. Esto de declarar grupo terrorista una organización que yo no tengo la menor idea de dónde salió ni para qué sirve, como digo, yo debo ser el ignorante. Yo debo ser, no tengo idea, soy ignorante de estas cosas. Para mí es muchísimo más importante lo que ha pasado en Taisha. Pero están en estas, ¿no? Están en el hecho de que el presidente se fue de gira. Se ríe mi colega Ángela Menéndez. Es que claro, el ignorante debo ser yo, pues Angelita. ¿Usted sabía lo de esta organización? Muslim Brotherhood. Yo no había escuchado nunca, les juro, insisto, yo debo ser el ignorante. Yo me muero de las iras con estas cosas. Porque claro, el presidente se va de gira al exterior. Y ya hemos comentado el tema de los viajes. Y resulta que la propia presidencia de la República ayer informa que va a ser el presidente en los Emiratos Árabes Unidos. Pues póngale por favor el siguiente comunicado. Entonces, mientras acá tenemos una madre que recibe el cuerpo inerte de su bebé en una caja de cartón. El señor presidente de la República va a participar en la experiencia del Cacao Casa Ecuador, que se llevará a cabo del 4 al 7 de diciembre y conoce cómo acceder, dice acá, ¿no? Esto fue publicado por la Embajada del Ecuador en los Emiratos Árabes Unidos, que va a ser una de las cosas que va a hacer el presidente. Va a abrir oficialmente la embajada en los Emiratos Árabes. Entonces acá dice que la Embajada de la República del Ecuador en los Emiratos Árabes Unidos informa a la comunidad ecuatoriana y al público en general que el evento Experiencia del Cacao Casa Ecuador se llevará a cabo del 4 al 7 de diciembre dentro de la Fan Zone del Grand Prix de Abu Dhabi, de 10 a 20 horas. ¿Qué es el Grand Prix de Abu Dhabi? La Fórmula 1. Es la final de la Fórmula 1, ¿no? La Fórmula 1. Casa Ecuador es una plataforma cultural itinerante organizada por la Fundación Identidad Nacional que promueve la identidad del Ecuador, su cultura, deporte, gastronomía y biodiversidad de escenarios internacionales. Para acceder a Casa Ecuador es necesario contar con un boleto de acceso al evento deportivo Grand Prix de Abu Dhabi Fórmula 1 y deberán registrarse para participar en esta experiencia a través de www.casaecuador.org o mediante un código QR. Entonces yo me pregunto, gracias Dieguito, más importante es el Grand Prix de Abu Dhabi, más importante es la Fórmula 1, más importante es ir al Medio Oriente, emitir por lo menos un pronunciamiento de solidaridad con una madre frente a lo que acabamos de observar y acabamos de comentar. ¿Por qué son tan indolentes? Les juro que yo no puedo con esto. Son de una indolencia y están pendientes del Gran Prix de Abu Dhabi. En fin, yo quisiera entender estas cosas, les juro. Acá el Sergio Ruiz, gracias Sergio. Como yo soy el ignorante, me dice que son los hermanos musulmanes de Egipto. Yo, como digo, no tengo el conocimiento geopolítico que tiene el Sergio, que tiene el Arturo o que tiene el Esteban Ávila Villagómez. Créanme, yo estoy más pendiente de lo que pasa aquí adentro en mi país. Por eso lo digo públicamente y reconozco mi ignorancia para que mis panas puedan interactuar conmigo y compartirme sus conocimientos. El 2 de diciembre pasado, y gracias a Pedro Cornejo por esta referencia, también mi colega Cristian Sánchez ya había publicado
Urgente, una pequeña de 3 años de la comunidad Achoar de Zapapensa, en Taisha, Morona Santiago, murió por la picadura en alacrán. Los puestos de salud ya no disponen de suero. Ah, sí, este es el. Ah, no, este es otro. De suero antialacrán para esas emergencias. Esto es un llamado de auxilio. Igualmente, imágenes estremecedoras. Y el Arturo pregunta si en mayo ya no habían hecho algo contra los ñaños musulmanes. No tengo idea. Qué barbaridad. Voy a revisar ese informe que me compartió Pablo Coloma para obviamente enriquecer mi propio conocimiento sobre el abandono histórico que tienen los pueblos y nacionalidades indígenas sobre los cuales algunos se burlan. ¿Y qué tal? Y le voy a hacer ahí un llamado de atención a el asambleísta Andrés Castillo, a quien en lo personal le tengo un profundo respeto y amistad. Es un amigo, Andrés. Pero como yo siempre digo, aquí las críticas son a las funciones y no tienen que ver con la persona. Yo no niego a mis amigos ni tampoco reniego de mis relaciones de amistad que puedo tener. Yo tengo una muy buena relación en lo personal con Andrés Castillo, pero, estimado Andrés, permíteme, por favor, pedirte públicamente que los esfuerzos tuyos, de tu bancada, del resto de la asamblea, se concentren en lo realmente importante. O sea, yo no puedo estar de acuerdo con que en lugar de pedir la palabra para presentar un proyecto de resolución que deba ser debatido por el Pleno de la Asamblea Nacional, que le pida explicaciones al Ministerio de Salud, que demande explicaciones sobre la crisis del sector sanitario, sobre lo que está pasando en Taisha, sobre los pacientes que no tienen insulina, sobre lo que está pasando con los prestadores externos de hemodiálisis, sobre la situación de los enfermos hemofílicos. Planteen el orden del día en la agenda de la Asamblea Nacional el debate respecto de lo que pasó en el Museo de la Ciudad. ¿Tienen los otros audífonos por ahí? ¿No están los otros audífonos? Pétese los otros audífonos. Ah, gracias, Deguito, gracias. Es que es para poner acá mis micrófonos. Entonces escuchemos lo que solicitó el asambleísta Andrés Castillo, con lo cual estoy completamente en desacuerdo. Póngale, por favor, Dieguito. Pero para nadie es oculto lo que pasó en Quito el pasado 29 de noviembre en la capilla del Museo de la Ciudad, en donde gracias a la autorización del municipio de Quito tuvimos un grupo de gays, homosexuales, drag queens y otro tipo de ciudadanos de ese grupo que bailaban en tanga en lo que era la capilla del antiguo Hospital San Juan de Dios. Hospital que representaba lo máximo de la clemencia en la colonia, en la época de la independencia. Si es que les importa muy poco las creencias del 80% de ecuatorianos que somos católicos, presidente, por lo menos entiendan que ahí fue donde curaba Eugenio Espejo, que seguramente a él sí le aplauden. Que se den cuenta que ahí fue el lugar donde murió Abdón Calderón, uno de nuestros próceres. Si tampoco les importan las creencias de los ecuatorianos, la fe de los ciudadanos, aquello que nos une como nación, pues por lo menos respeten lo secular. Ahora en ese museo hay una serie de salones donde podían hacer, pero no, fueron a meter travestis y queens y drag queens, en buena hora no sé ni cómo se pronuncian esas cosas, en un sitio sagrado. Ya saldrán a decir que no estaba sacralizado, que ya no funcionaba. Debemos aprender a respetarnos, porque si es que nosotros utilizamos el término castizo para referirnos a ellos, nos dirán que les estamos discriminando, pero ellos se limpian con la fe del pueblo ecuatoriano. Por lo tanto, señor presidente, he planteado un cambio del orden del día para que esta Asamblea Nacional se pronuncie exhortando al municipio de Quito y a todo aquel que quiera llevar adelante manifestaciones culturales, se entienda que estas no pueden ser divisionistas, atentatorias, ni mucho menos buscar el atropellar, el incendiar esa unidad que podemos tener entre los ecuatorianos. Por eso he planteado el cambio del orden del día, he puesto en su conocimiento, señor presidente, y solicito. Ok, he dejado, gracias André, le pedí a la André que me descargue y a la Cris también que me descarguen este video. He dejado íntegramente este video, lo publicó Diario El Universo. Entiendo que el video fue publicado por mi colega y amigo Vicente Ordóñez Pizarro. Andrés,
yo creo que tienes tú y el resto de ciudadanos el legítimo derecho de cuestionar lo que pasó en el Museo de la Ciudad. Tienen el legítimo derecho en un país en donde hay libertad de expresión, porque se supone que aquí hay libertad de expresión, ¿no? Como también hay libertad de culto, hay libertad de las diversidades, el legítimo derecho de oponerse. Pero prioridades, pues. O sea, yo creo que la Asamblea sobre eso no tiene nada que hacer. No tiene nada que hacer. La Asamblea sí tiene que hacer sobre los temas de fiscalización que le corresponden. Y yo les invito a los legisladores, a los 151 legisladores, a comenzar a fiscalizar lo realmente importante. Yo le invito a la bancada del Ejecutivo en la Asamblea Nacional a permitir que se haga fiscalización sobre las omisiones del Ejecutivo. ¿Qué tal si en lugar de plantear un proyecto de resolución condenando este escándalo, porque así lo han asumido, del uso, desde la óptica de ellos, inadecuado, de un templo que ha sido desacralizado, pero más allá de eso, qué tal si en lugar de plantear eso como debate en el Pleno, qué tal si piden explicaciones al Ministerio de Salud? ¿Por qué no presentan al país un sentido de prioridad respecto de cosas que realmente nos importan? Discúlpenme, pero ¿a cuánta gente le puede importar que la Asamblea debata un proyecto de resolución que no tiene ningún tipo de fuerza legal? Es un pronunciamiento político, métanse en la cabeza. El día del bizcocho, el día del mazapán, la resolución del día no sé cuánto, o esta resolución, o lo que pretendieron la semana anterior que finalmente no fue aprobado para incorporar dentro del orden del día, de hacer debatir una resolución de condena de lo que está pasando con algunos gobiernos locales, bla, bla, no tiene nada que hacer la Asamblea con eso, nada, nada, nada. Todo eso son pronunciamientos políticos que no tienen ningún tipo de fuerza legal. Los proyectos de resolución no sirven para nada. ¿Qué tal si dejan de lado esos proyectos de resolución sobre cosas completamente epidérmicas y debaten temas de fondo? ¿Quieren hacer un proyecto de resolución? Ok, generen un proyecto de resolución que le pida explicaciones al Ministerio de Salud. Generen un proyecto de resolución que además motive que la Asamblea inicie un proceso de fiscalización sobre lo que pasó en Taisha. ¿O por qué no se pronuncian o no se escandalizan sobre las revelaciones del caso de las Malvinas? Pues, porque parece que no han seguido las audiencias. Lean a Carol Noroña, lean a Anabel Verde Soto de Coavisa, lean a las colegas que han estado siguiendo el día a día de las audiencias, para que sepan todas las revelaciones del caso de las Malvinas. No le veo a ningún legislador escandalizado por el desarrollo de las audiencias. El Día del Gamer me recuerda a la crisis. Cierto es. Aquí una asamblea declaró el Día del Gamer. ¿Ya? ¿Qué pasó con el caso de las Malvinas? Que es una cosa de locos. Y sobre el caso de las Malvinas, por ejemplo, ¿dónde está el post que tenía acá a la mano? A ver, primero, antes de irme al caso de las Malvinas. A propósito de esto de Abu Dhabi, que acá me dicen gracias a Nati por compartirme este detalle, es un tema privado, pero entiendo que el presidente va a estar en eso. Gaby Guerrero Hidrobo en su cuenta de ex, ella es activista política y feminista, decía, ¿no?, ayer. Mientras en Ecuador los niños mueren por falta de sueros, mientras los padres reciben a sus hijos en cajas de cartón, el presidente cree que su deber es aparecer en Abu Dhabi. Montar un espectáculo diplomático para tomarse fotos y ver carreras de autos. Aún podemos llamarnos país cuando la muerte de un infante ya no nos mueve. Ese es mi punto. Porque ¿saben qué? Yo digo, si este país no tuviese problemas, no tuviese dificultades, si no nos doliera el hecho de que a una madre le entregan el cadáver de su guagua en una caja de cartón, si viviéramos en un mundo ideal, por Dios, o sea, ya te fuiste a Emiratos Árabes y aprovechaste para ir a la Fórmula 1. Pero dejar de lado las verdaderas urgencias de este país y no decir nada de nada, como ya ha pasado en un montón de casos, como pasó con los niños de las Malvinas, como está pasando con esta niña, como no dijeron nada cuando murieron los niños de Taisha. Es inhumano.
Aún podemos llamarnos país cuando la muerte de un infante ya no nos mueve. Cuando normalizamos que un bebé fallezca por una infección que se habría evitado con insumos básicos, referimos a la leptospirosis sobre todo. Y como siempre aparecerán los mismos de siempre. Los cínicos del hágase encargo que ustedes votaron no. Pero claro, ya aparecen algunos, ¿no? Son igualitos a los del otro lado, en cambio. Porque cuando hay gente que votó por el actual gobierno y resulta que rechaza y se queja de algunas cosas, la respuesta es disfruten lo votado, porque son de una superioridad moral impresionante. Entonces está pasando lo mismo con el otro lado. Aquellos que votaron por el sí cuestionan a los que votaron por el no. Entonces resulta que ocurre algún hecho de violencia. Disfruten su no. Igualitos, igualitos que los otros. Son idénticos, cortados con la misma tijera. Igual de fanáticos, igual de sectarios, igual de enfermos. Incapaces de pronunciar una sola palabra frente al verdadero responsable de este colapso humanitario. Moralistas selectivos, cómplices con silencio. Porque hay una verdad que arde. La salud pública está sin timón porque el presidente decidió que era más urgente su viaje que la vida de los ecuatorianos. Y dejó encargado el ministerio a una vicepresidenta que no conoce el sector, que no tiene formación, que no tiene herramientas y que honestamente no puede resolver una crisis que le estalla en las manos mientras él posee en los Emiratos, como si no pasara nada. Esto es indolencia, esto no es incapacidad, no es indolencia, no es incapacidad, eso se llama crueldad. Y la crueldad tarde o temprano se paga. Porque ningún discurso, ninguna foto en Fórmula 1, ninguna embajada va a borrar el hecho de que mientras él viajaba, aquí enterrábamos niños. Gracias por estas palabras que hago mías, querida Gaby. Y hablando del caso de las Malvinas, ¿no? Voy a citar algo y ya le voy a pedir que también intervenga André, a propósito de algo que publicó la señora Andrea Orbe el día de ayer. Sobre el tema de las Malvinas. Porque se terminaron, ¿no? Se terminó la presentación en las audiencias se terminaron las presentaciones de las diferentes evidencias. Entonces decía André, señor presidente Noboa, ¿habrá algún pronunciamiento o rechazo suyo sobre todo esto que se está revelando en el caso de las Malvinas? Yo hay algún paréntesis y le voy a agregar algo más al post de André. ¿Se habrán enterado en el gobierno de las revelaciones del caso de las Malvinas? ¿Le habrán enterado al señor presidente de la República sobre lo que se está diciendo en el juicio del caso de las Malvinas? ¿Se habrá enterado o el señor ministro de Defensa Nacional está casi como Shakira, ciego, sordo y mudo frente a las revelaciones del caso de las Malvinas? Pregunto, porque se les desmonta la narrativa que montaron desde diciembre del año pasado cuando dijeron que esos niños eran delincuentes, que no sé qué, tratando de justificar la desaparición y posterior asesinato de los 4 niños. ¿Se habrán enterado? Capaz que sí se han enterado. Pero no dicen nada porque se les desmonta la narrativa, ¿no? Porque no hemos escuchado su opinión sobre este tema y sobre las nuevas revelaciones. Su pronunciamiento público, el de ambos, tanto el presidente cuanto el ministro Lofredo. Su voz de rechazo es importante para procurar que haya justicia, que todo esto no quede impune, para procurar que esto no se repita. Un extracto del relatado es simplemente aterrador y rompe el alma. Abro comillas. Esto es parte de los relatos, ¿no? Según el soldado Cristian, uno de los compañeros se tropezó y culpó a uno de los menores. Se enojó y empezó a golpearlo con la trompetilla del fusil en las rodillas. O sea, háganse esa imagen en la cabeza. ¿Ya? Que tienes a un gorila ahí uniformado. Perdón, pero son gorilas. ¿Ya? Gorilas. Un gorila uniformado. ¿Ya? Con el arma, con el fusil, empezando a pegar en las rodillas a un guagua. Se enojó y empezó a golpearlo con la trompetilla del fusil en las rodillas, las costillas, donde caiga. Imagínense ustedes que te golpeen con el fusil en las costillas. Yo en mayo me caí de la bicicleta. Ya. Y tuve una luxación del hombro. Y tuve fisuras costales. No podía ni estornudar ni toser, porque medio tosía y estornudaba, me dolía el alma, y eran solo 2 costillitas, y eran fisuras nomás. Imagínense ustedes cómo un guagua, un gorila, coge y le empieza a golpear con el fusil en las costillas. Y hay miserables que justifican esta aberración. Un militar le dijo que ya pare y siguió porque estaba enojado, que no pudimos merendar.
El cooperador eficaz de la versión de una camioneta en el camino que supuestamente hizo luces y refirió desmanes por una club en la vía Durán Tambo. Luego detalló que al llegar al camino de segundo orden en Taura, uno de los uniformados le dijo a los menores: hemos llegado al lugar donde van a morir. Sobre esto, silencio. No dicen nada. Naranjas. Esta es la sociedad que tenemos y estas son las autoridades que tenemos. Y a mí no me van a escuchar insultar a las autoridades como lo hacen otros, ¿no? Y me importa un rábano que me digan tibio, porque pese a que estoy generando una crítica dura, me dirán tibio, porque no le insulto al presidente. Yo no le voy a insultar jamás al presidente. Ni voy a insultar jamás a un ministro de Estado, porque ese no es mi estilo. Porque aquí yo hago periodismo crítico. Yo no hago activismo político, ni soy un insultador como suelen hacer otros. Pero sí le digo de frente al gobierno, fíjese en estas cosas. Estas cosas que son realmente importantes y sobre las cuales han guardado un silencio que, les juro, yo no puedo con eso. No puedo con eso. Me dice aquí María Eugenia Molina, el silencio presidencial es un ruido desgarrador ante estas y otras muertes. Y refiriéndose a la imagen de la caja, qué terriblemente dolorosa es esta imagen, ver esta realidad al hacer el alma. Aquí es donde debe estar puesta la atención de las autoridades y de la opinión pública. Una madre que llora a su bebé muerta entregada en un cartón. ¿Dónde quedó la empatía y la humanidad? Todo comunica. Y esto es lo que comunica el paupérrimo estado de la salud en el Ecuador. Lenin Rojas me dice, es una asamblea improvisada que no cuenta con una planificación, que no respeta la agenda legislativa y que ha encontrado en los cambios del orden del derecho mediático a debatir. Yo ayer cuestioné aquello, ¿no? Ayer hablé de que en 6 meses y medio la asamblea básicamente se ha dedicado a legislar sobre los temas de urgencia en materia económica del Ejecutivo y a fiscalizar cero. Y se ha dedicado a los proyectos de resolución, que básicamente la estrategia es plantearlos antes en instalación de una sesión para neutralizar a la oposición. Es una estrategia política que yo la cuestiono. Me pregunto cuántos proyectos de ley habrán preparado los 13 asambleístas menores de 25 años que hay en la Asamblea Nacional. Me olvidé, dice Leni, y todo lo que se debate depende de las leyes inconstitucionales, ahora llamadas económicas urgentes. Qué barbaridad. Hablando del caso de las Malvinas, gracias a Charlie Pisa, ayer el Consejo Municipal de Guayaquil debatió una resolución para la memoria histórica, llamar los 4 niños de las Malvinas a un parque en el puerto principal. Gracias por este detalle, Charlie. Acá, gracias, ministra. Buenos días por interactuar con este periodista. Hoy en la tarde, me dice, se llevará la fiscalización en la Comisión de Salud sobre lo ocurrido ayer. Bien, me alegro. Me alegro que la Comisión de Salud haya sido convocada para fiscalizar el tema el día de hoy. Me alegro, qué bueno, qué bien. Pero que sea una fiscalización en serio y que caigan quienes tengan que caer, porque eso es lo que corresponde. Yo quiero escucharle también adelante, no quiero monopolizar la palabra, pero me he extendido porque resulta que, para variar, la asambleísta Lady Zúñiga no va a venir, pese a que estaba invitada con como 4 días de antelación. A ver, Ante, ¿cómo ve usted todo esto? Con profunda tristeza, Fabri. Realmente, y como usted dice, si no nos indignamos por lo que hemos visto con lo que ha ocurrido en Taisha, realmente estamos deshumanizándonos aquí en el Ecuador. Yo celebro que se haya ya levantado voces y que la ministra, usted le ha dicho, una de las ministras le ha dicho que se va a fiscalizar esto en la Asamblea Nacional, pero yo sí quiero hacer un llamado a que esto no sea solo coyuntural. Usted lo decía y recordábamos lo que ocurrió ya hace algunos meses en Taisha con los 8 niños que fallecieron por leptospirosis, en donde también se realizaron comunicados, en donde también supuestamente las autoridades iban a ir hasta Taisha, etcétera. Pero eso quedó ahí, fue de un día, fue de 2, fue para la foto. ¿Y luego qué se hizo? ¿Y por qué la política pública no llega hasta ese lugar? ¿Y por qué entonces Salud teniendo este tipo de imágenes horrorosas? Y yo también me pregunto, ¿cuántas de estas más hay en el Ecuador que no hemos podido ver? Esta es porque, o sea, digamos, agradeciendo al periodista
que también hace su trabajo in situ y que también tiene fuentes en ese lugar, hemos podido conocer. Pero ¿qué pasa con todos esos casos que no conocemos, que no se hacen virales, que no están ahí en la palestra pública? ¿Qué ocurre con eso? Porque no se están tomando decisiones sobre política pública para poder solucionar problemas de fondo, problemas de agua potable, problemas de transporte. Lo veíamos incluso cuando ocurrió el tema de leptospirosis, en donde los niños no podían ni salir a emergencias porque no había un transporte adecuado para sacarlos a otros centros de salud y por eso muchos fallecieron. Entonces, ¿qué se ha hecho desde ese lugar? Y insisto, celebro que ahora mismo haya autoridades que estén diciendo reunámonos, etcétera, el comunicado, bonito todo, pero no es bonito seguir viendo a niños que mueren porque aún no se han tomado decisiones. Y yo comparto con que tenemos este tipo de casos. Este se ha conocido, hay muchos otros que no los podemos ver, que no los hemos visto y que seguramente están ocurriendo en el país. Y yo sí quisiera ver al presidente tomando cartas sobre el asunto. No quisiera verlo al presidente en la Fórmula 1 celebrando. Y con esto no quiero hacer de menos las relaciones internacionales, que son importantísimas, pero también puede delegar. Aquí hay urgencias que se deben responder, aquí hay urgencias en donde yo sí quisiera ver al presidente Daniel Noboa tomar cartas en el asunto, él que pueda diseñar una estrategia, porque yo no veo visión a futuro, yo no veo visión de país, no veo que se estén tomando las riendas y que no sean solo apagando, o digamos, que no solo estén apagando incendios cada vez que ocurre algo como esto. No estoy viendo que haya realmente digamos, esta estrategia de país, de cómo vamos a salir de esto, de cómo van a prevenir que esto no vuelva a ocurrir, de cómo van a prevenir entonces. Y no es, o sea, prevengamos que no haya más fotos, no. Prevengamos que no hayan más muertes de estos niños. Lo que ocurrió en el caso de las Malvinas va a ser un año ya de lo que nos enteramos del 8 de diciembre del 2024. Fue algo horroroso. Lo quisieron negar al principio. Al principio quisieron también declararlos como héroes nacionales. Al principio también quisieron decirnos que los niños estaban delinquiendo Ya cuando nadie habla hasta de eso, ahora, ¿no? Claro. así es, cuando hasta ahora no se ha demostrado. Lo que sí se ha demostrado con testimonios de los mismos militares, porque esto no ha sido inventado, con testimonios de los mismos militares, de lo que nos hemos enterado es que a pesar de que ya los tenían detenidos, los golpearon, los hicieron desnudar, les llevaron a un lugar inhóspito, a niños de 11, 15 años. Es realmente doloroso y yo lo decía en mi red social de X, porque, y como insiste Fabricio siempre, esto no es hacer oposición, es criticar la gestión, es criticar el silencio, porque del silencio también tenemos que hablar, de ese silencio que las autoridades han tomado como una estrategia comunicacional, pero indigna también ese silencio cuando hay niños fallecidos. Hay niños que fueron no solo fallecidos, en el caso de las Malvinas, asesinados. Hasta ahora, y la justicia ya determinará quién lo ha hecho, pero la actuación de los militares yo sí creo que tiene que tener una respuesta pública de las autoridades para que esto no vuelva a ocurrir. Alguien me decía en redes sociales, no, pero el presidente no puede interferir en la justicia. De acuerdo, pero lo que sí puede hacer es darnos un pronunciamiento a nosotros, a la ciudadanía, a sus mandantes y también a los militares de que eso no puede volver a ocurrir y de que también nos hagan saber si el gobierno se está indignando como nosotros de lo que ocurrió en el caso de las Malvinas. ¿Qué opina el gobierno de eso? ¿Por qué tanto silencio sobre los 4 niños asesinados ahí? Eso yo creo que es algo que todos deberíamos tener, digamos, un mismo sentir. ¿Por qué no hay pronunciamiento de eso? ¿Por qué se sigue en el silencio? ¿Por qué no hay, así como ha habido de otras causas, así como ha habido pronunciamientos de todo menos de esto, yo creo que sí deberíamos de exigir, incluso ahora que recordamos este año en donde fue tan doloroso enterarnos que ellos no aparecían, que habían sido detenidos sin que se informara correctamente, sin que se siguiera el proceso correcto que se debe seguir para cualquier detención. Así es que, como digo, esto más que enojar, indigna y duele profundamente. Duele porque
es en lo único en lo que nos deberíamos poner de acuerdo y aún seguimos hablando de cosas insignificantes, de fiestas de Quito, de rencillas de aquí, de rencillas de acá, La serenata. de quién baila más bonito, de quién quiere más de Quito o no, hagamos un Claro. concierto aquí, hagamos un concierto acá, y lo importante y lo de fondo, y no simplemente coyuntural. Ahora yo creo que no nos vamos a contentar con un comunicado, sino con empezar a ver de una vez por todas que hayan políticas públicas que solucionen los problemas de fondo y que así evitemos este tipo de imágenes que realmente han sido dolorosísimas. Y me pongo a pensar qué tiene que pasar en este país para que, obviamente, al unísono nos indignemos, porque usted y yo tal vez somos dos voces que acá nos indignamos y sé que somos muchos los indignados. Andrea, quienes habla, muchos de los oyentes, muchos de los internautas, ¿no? También hay aquellos que hacen la odiosa comparación con el pasado, o sea, que ¿por qué no criticas lo que pasó antes? Que no sé qué. Bueno, lo que pasó antes se criticó en su momento, hoy estás criticando lo que está pasando ahora. Pero son de estos que creen que dos errores hacen un acierto y que si antes estuvo bien, hoy está mal, cosas así, ¿no? Hoy estamos generando esta crítica porque es lo que estamos viviendo en este momento. Y la crítica es hacia las autoridades porque son las autoridades las que están al frente de la cosa pública, al frente del gobierno. Entonces, ¿qué tiene que pasar en este país, Andrea, amigos y amigas? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir en este país para que las cosas medianamente cambien? O que para que por lo menos hagan un intento, algún intento de que las cosas cambien. ¿Qué tiene que pasar? ¿Cuántos niños tienen que morir? ¿Cuántas madres tienen que recibir a sus guaguas en una caja de cartón? ¿Cuántos? ¿Cuántas, por ejemplo, madres o personas tienen que morir por una bala perdida? ¿Se enteró lo que pasó ayer en Guayaquil? No, no, ¿Ah? ¿qué ocurrió ahí? Una mujer con un bebé en brazos murió tras recibir un disparo durante una persecución policial en Guayaquil. La víctima esperaba un bus urbano cuando los uniformados intentaban capturar a delincuentes en las calles Tungurahua y Quisquis. Esto es en el centro de Guayaquil, muy cerca de la Universidad Estatal de Guayaquil. La nota que escribió la colega Anabel Verde Soto. Una mujer murió tras recibir un disparo en la cabeza. Ocurrió durante una persecución policial en el centro de Guayaquil a pocas cuadras de la Universidad Central. Pero aquí hay gente que no se conmueve por esto. O sea, tenemos las víctimas colaterales y aquí hay gente que no se conmueve. ¿Qué tiene que pasar en este país para conmovernos al unísono como sociedad? Para que no solamente Andrea Orbe, Fabricio Vela o muchos de los que nos siguen nos indignemos, porque no alcanza solamente con eso. Hacemos lo que nos corresponde en el uso de nuestro micrófono y de nuestra voz. Pero ¿qué más tiene que pasar en este país para que en realidad se tomen cartas en el asunto y que esto no sea una frase cliché? Y se genere un cambio real, o por lo menos se empiece a encaminar un cambio real. Así es. Y esto, yo le digo, Fabri, no se soluciona con más bonos. No se soluciona poniéndole plata en el bolsillo a la gente, se soluciona con una visión a futuro. ¿Qué es lo que las autoridades están queriendo a futuro de nuestro país, de nuestros niños? Tenemos cifras tan dolorosas ahora. Y yo digo, siempre me levanto tratando de pensar en positivo, en algo que realmente a nosotros nos diga, no, esto, digamos, hoy voy a pensar en esto para que la mente no nos juegue también una mala pasada, ¿verdad? Pero esto indigna, o sea, no podemos no hablar de esto. No podemos callarnos frente a este tipo de vulneraciones, sobre todo cuando se trata de niños. Y yo aquí insisto, porque el tema de los niños, las estadísticas de niños que han fallecido este año es dolorosa y horrorosa. Porque no solo han sido los 4 niños de las Malvinas, porque ha habido muchísimos niños que en su situación de vulnerabilidad no han podido tampoco negarse a ser parte del crimen organizado. Y aquí podrían mucha gente también criticar este tema, pueden criticarlo, pero mientras no haya presencia estatal y mientras el Estado también no responda por esos niños que no tienen educación, que no tienen que comer, que sueñan con darle una vivienda a su familia, obviamente va a haber alguien más que quiera hacerlo por el Estado. Y eso es de lo que nosotros deberíamos estar hablando. Por eso duele tanto lo que ocurre ahora mismo con los niños. Por eso duelen tantas muertes. Y por eso no podemos quedarnos callados. Por eso no solo podemos el día de hoy sentarnos a hablar de fiestas de Quito. A pesar de que sí, de que es una fiesta, de que la gente está con algarabía este diciembre. Ok, pero hagamos una pausa. Hagamos una pausa y reflexionemos qué es lo que estamos exigiendo de verdad a las autoridades. ¿Qué es lo que realmente nos va a importar de ahora en adelante? ¿Ver fotos bonitas del presidente viajando o que se tomen decisiones ya
para el futuro de nuestro país. Por acá justo me están pasando lo que usted me señala y ni siquiera quiero Lo de la describir la señora imagen. Sí, justo es acaba de horrible, pasarme es horrible. Adri Rojas, que también le mandó un fuerte, fuerte, Horrible. fortísimo abrazo. Ellos ya están también en coberturas, me lo acaba de pasar, ni siquiera voy a describirles la imagen que me acaba de pasar porque es doloroso. Como digo, esto más que enojar, más que hacernos odiadores, es dolernos por lo que está ocurriendo con nuestro país. Qué bien que usted lo diga, qué bien que usted lo diga cuando habla de odiadores, porque hay gente que asume que cuando uno critica es porque uno odia, es la palabra que tienen los unos y los otros, porque son igualitos, los unos y los otros. Y aquí no se trata de odio, se trata de sensibilidad. Sensibilidad que acaba de mostrar Andrea, que permanentemente muestra Andrea, que procuro mostrarla yo, con las imperfecciones que tenemos, y además no somos los dueños de la verdad, pero si tenemos esta gran oportunidad de dirigirnos a ustedes en el uso de nuestra palabra, de nuestra libertad de expresión, con el respeto que corresponde, porque nosotros honramos la libertad de expresión con responsabilidad, le decimos a las autoridades, hey, enfóquese en lo realmente importante. Y esto es importante. Permítame leer un par de mensajes. Acá, por ejemplo, la Magia Molina me dice, se les cayó la invitada. Sí, pero mejor, ¿no? Mejor que no vino la invitada porque eso nos permitió seguir conversando con ustedes y compartiendo con ustedes esta indignación. Nos hemos tomado bastante tiempo para compartir y creo que igual nos faltará tiempo para seguir compartiendo esa indignación junto a Andrea y a este servidor. A ver, algunos mensajes que tengo por acá. Henry Plaza le envió un abrazo hasta Esmeraldas. Qué dolor de los niños. Me imagino si eso me hubiera pasado a mí. No quiero imaginar a mis hijos pasar por esto. Me debe una lágrima hoy, Andrea. Estamos gente así. Sigan adelante, será de gran ayuda. Le felicitan a la Andre por estas palabras, ¿no? Que ha expresado en el comentario. Santiago Carrera también indignado, dice que rabia. ¿Acaso estamos esperando que nos toque la desgracia para ser solidarios, para ser empáticos y un poco, al menos un poco sensibles y humanos? Es que le digo que yo no sé qué tiene que pasar en este país. Y sabe que a mí me sorprende porque las primeras declaraciones de la nueva ministra de Gobierno, Natalie Morillo, que tuvo después de la consulta popular y el referéndum en donde se impuso el no, ella decía, vamos a hacer un gobierno de territorio, vamos a estar en territorio. Y ya han pasado alrededor de 15 días y yo realmente no he visto que eso haya sido así. O sea, he visto las declaraciones y a mí en algún momento me dio esperanza de saber que tal vez iban a tomar otro rumbo, que tal vez iban a tomar otro tipo de decisiones, pero me sorprende que hasta el momento yo no haya visto a autoridades que tengan toma de decisiones, porque seguramente, y esto no es para generalizar, seguramente hay funcionarios que sí lo han hecho, pero yo no he visto autoridades que tengan esta toma de decisiones que estén en territorio. No las he visto. Entonces, ¿dónde quedó ese discurso que tuvimos de la ministra de Gobierno, Natalie Morillo, que se comprometió y que nos dijo que iba a haber si se quiere, cambio de timón e ir hacia el territorio? Porque en Taisha es donde deberían estar ahora. Y como digo, no para la foto, para tomar políticas públicas más profundas. Así es que ojalá eso no sea solo un discurso bonito, sino que empiecen a hacer territorio, porque es ahí donde se necesita. Claro, sí, coincido con aquello. Démosle un poco de tiempo también a la ministra, que tiene una semana de haber sido designada, un poco para ver y dar seguimiento a sus ejecutorias, ¿no? Gracias por ese otro mensaje a Janet Chalviza, muy gentil, por compartir el criterio que estamos generando acá en nuestro espacio. Dieguito Pozo desde Loja. Vivimos un momento que nos duele a todos. Nuestro país atraviesa una crisis de salud que ya ha desbordado cualquier límite humano, mientras las familias esperan respuestas que no llegan y la vida de miles de personas penden de un hilo. En medio de este escenario de silencio, el gobierno deja una sensación de abandono que resulta insoportable. No se trata solo de falta de comunicación, es la ausencia de empatía, de liderazgo, de responsabilidad pública. ¿Cómo puede considerarse estrategia un silencio que ignore el sufrimiento cotidiano de la gente? Porque algunos creen que es mejor guardar silencio porque como en el Ecuador todo el tiempo pasan cosas, el escándalo de hoy nos olvidamos con el de mañana y el de hoy provocó que nos olvidemos del de ayer. Así suele pasar en el Ecuador. ¿Cómo puede verse como favorable una postura que elude la verdad, que oculta la dimensión de la emergencia y que renuncia a contrastar o corregir lo que está fallando? Una comunicación que calla ante el dolor deja de ser comunicación para convertirse en indiferencia, y la indiferencia en tiempos de crisis humana no solo es peligrosa, es inaceptable.
Es momento de que quienes tienen obligación de actuar lo hagan con transparencia, con voz firme, con humanidad. Nuestro país no necesita discursos perfectos, sino autoridades presentes, valientes y comprometidas con la vida de la gente. Gracias, Dieguito. La doctora Soledad Montero: me duele este país, me duele hasta las lágrimas. Una constitución garantiza de derechos que queda reducida a una servilleta. La muerte de niños, niñas y adolescentes se ha incrementado en los últimos años. Muertes violentas, desapariciones forzadas. Un sistema de salud deplorable que maltrata y vulnera a quienes deben ser cuidados con prioridad. Interés superior del niño, le dicen pomposamente. Gracias, doctora Soledad Montero. Cristian Alvarado también está indignado. Por acá también la Cris dice, indignada con lo que está pasando. Karina Vaca dice: madre mía, autoridades indolentes que poco o nada les importa la situación de los hospitales, y lo más preocupante, se habla de recorte de personal en la salud a partir de enero. Y la gente más pasiva que nadie, porque no les toca vivir estos dramas, porque no se ponen en los zapatos de la gente. Y con el cuento del cambio del sistema de turno se restringe la atención médica de muchas personas que acuden al sector público. Y digo, el gobierno está en otras, ¿no? Gracias a Charlie Pisa nuevamente, el ministro del Interior, John Reinberg, en un post publicado hace pocos minutos, a las 7:24, muestra que ya está lista la cárcel del encuentro. Pues dice: foto mata cuento, tengan. Bueno, ministro, qué bueno, pero créame que hay cosas más importantes que eso, le juro, de verdad. De verdad. Nahuel también está indignado. Ronnie Smith le envió un abrazo a mi colega y amigo a la distancia. Y claro, recuerda, ¿no?, aquella famosa entrevista que concediera a León Febres Cordero, creo que fue a TC Televisión en la noche de la primera vuelta de 1996, cuando minimizó a los votantes de Bucarán y dijo que por Bucarán votaba el lumpen. Entonces, para los ignorantes, como quien les habla, ¿qué era el lumpen? Pues vamos al diccionario Océano en aquel tiempo. Ya, el lumpen son las prostitutas, los marihuaneros, los malvivientes, así. Esa es la definición del lumpen. Eso le costó la elección al abogado Nebot en aquel tiempo. Y refiere, ¿no?, las palabras que, por ejemplo, se utilizan, y es crítico de las palabras del asambleísta Andrés Castillo. Tengo Golden, Fabri, por si es. Sí, vamos con Golden. Nos hemos extendido en el comentario, como digo, nos quedó mal la asambleísta Lady Zúñiga para variar, pero bueno, así mismo es esto, nos ha permitido interactuar con ustedes y hemos tenido una gran visualización. Miren ustedes, más de 3,000 personas conectadas en nuestro canal de YouTube, igualmente mucha interacción, mucha participación por parte de nuestra audiencia. Daniel Montalvo también reciente, Leo, justamente hablando de prioridades, que yo discutí ayer con Daniel, que sí existimos aquellos que procuramos hablar de todo, no solamente de ciertas cositas, hay que hablar de todo. Y esto hay que hablar preferentemente de las prioridades que enfrenta el país. Vamos de inmediato con la revisión de Golden, Andre. Bien, vamos a revisar qué es lo que se está diciendo en las redes sociales, sobre todo en la plataforma X y en el contenido web, esto según el análisis de Golden Social Suite. Vamos a revisar precisamente lo que esta conversación digital que estamos teniendo sobre Taisha y lo que ha ocurrido con la bebé que fue entregada en una caja de cartón. Una tragedia que revela el colapso sanitario en Morona, Santiago. Una bebé Achuar falleció y su cuerpo fue entregado en una caja de cartón, provocando indignación social y denuncias por negligencia. La respuesta gubernamental incluye despidos y auditorías internas, pero la percepción pública es de profunda injusticia y corrupción persistente. Es imperativo usar eso nos dice resumen de inteligencia artificial de Golden Social Suite. ¿Cómo se percibió el contenido? El 92.8% como negativo. ¿Qué es lo que más se ha mencionado del tema? Meses de edad, envuelto con cinta, entrega de cadáveres, de fallecer, Ecuador, urgente, caja de cartón. ¿Qué es lo que, o más bien, quiénes están interactuando en esta red social? ¿Son bots o humanos? El 51% son humanos, el 15% bots y el 34% posibles bots.
Vamos a revisar otro de los temas que también, y bueno, sigue en tendencia también en redes sociales, y es sobre la salud en el Ecuador. Una ola de indignación, dice el resumen de inteligencia artificial de Golden Social Suite, domina Ecuador. La crisis en salud crece con recortes presupuestarios y ausencia de autoridades clave. La percepción pública es de desesperanza y crítica hacia el presidente Daniel Noboa, señalando inacción e indolencia ante muertes evitables. El clamor por reformas urgentes y transparencia, especialmente contra concesiones polémicas como Healthbird, es fuerte en redes sociales, nos dice Golden Social Suite. ¿Cómo se percibe el contenido? El 78% como negativo, el 17.2% como neutral. ¿Qué es lo que más se ha mencionado del tema? Pues lo que se ha mencionado es Noboa evidenciar, reducir indignante trato, colapso del sistema de salud, ocurrir sistema de salud, titular de cartera. Vamos a mirar quién está en la conversación digital. El 45% son humanos, el 21% son bots y el 34% son posibles bots. Revisamos ahora también otra de las tendencias en las últimas horas, que es lo que nos está diciendo la conversación digital sobre la renuncia de Marcela Guiñaga a la Revolución Ciudadana. Una tormenta política sacude la Revolución Ciudadana, dice el resumen de Golden Social Suite. Ex líder del movimiento anuncia su salida tras sentirse marginada. La percepción pública es de incertidumbre y división a la interna, lo que puede afectar la cohesión del partido. ¿Cómo se percibió el contenido? El 85.5% neutral, el 14.5% como negativo. ¿Qué es lo que más se ha mencionado del tema? Revolución Ciudadana, Marcela Guiñaga anunciar oficial salida del movimiento, Rafael Correa, Marcela Guiñaga, Ecuador. Vamos a revisar quiénes están interactuando, quiénes están en esta conversación digital. ¿Son bots o humanos? El 53% son humanos, el 14% son bots y el 33% posibles bots. Muy bien, vamos a cerrar esta parte que fue bastante extendida, ¿no? Ahí despídase de mis instagrameros, póngale Dieguito, por favor, para despedirme también. Hoy hemos tenido una muy buena conexión, interacción, participación de nuestra audiencia en nuestras diferentes plataformas. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.